Hola, ¿qué tal, queridos? Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy miércoles 23 de abril. Estamos ya en los últimos días de nuestra serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 45 y el devocional de hoy se titula Las profecías de Cristo. Las profecías de Cristo. Es bien sabido que Jesucristo en su vida cumplió un montón de profecías que estaban escritas ya en el Antiguo Testamento. Hay gente que se ha dedicado a contarlas. Y bueno, diferentes métodos de contarlas han dado diferentes números, pero van desde los 300 hasta las 600 profecías que Jesucristo cumplió en su vida. Y uno de los libros que más específicamente nos dice que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento es precisamente el Evangelio de Mateo, que ustedes y yo hemos venido estudiando. La parte final del Evangelio de Mateo, capítulos 21 al 28, el Evangelio de Mateo constantemente dice que pasaron cosas para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Es una frase que se repite mucho en Mateo. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y muchas veces el evangelista, o sea, el que escribió el Evangelio de Mateo, incluye la profecía en su escrito. Han contado más de 23 profecías que están citadas en el Evangelio de Mateo. Algunos cuentan más de 23 porque depende cómo las cuentas, porque hay algunas profecías que combinan un pasaje de Isaías con uno de Zacarías. Pero el punto es que Cristo Jesús cumplió las profecías que se habían dicho 600, 700, 1000 años antes de su vida. Y es una de las cosas impresionantes de la palabra de Dios, que en Cristo Jesús se cumplen las profecías al pie de la letra que se habían dicho mucho tiempo antes. El día de hoy vamos a concentrarnos en esas profecías de Cristo Jesús. Por supuesto, no podemos hacer un resumen de todas las profecías que Cristo Jesús cumplió en solo un devocional, pero déjenme ir a algunas de ellas que Cristo Jesús cumplió, sobre todo en sus últimos días, en la cruz y en su resurrección. Porque el Evangelio de Mateo habla mucho de eso y no lo hemos mencionado casi en esta serie de devocionales en la que estamos estudiando precisamente el Evangelio de Mateo, así es que hoy lo dedicaremos a eso. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu plan maravilloso, por las profecías cumplidas en Cristo Jesús, por Señor, tu palabra que siempre se cumple, eres fiel. Permítenos el día de hoy recibir tu palabra y entender un poco más, Señor, de tus maravillosos planes para nuestra vida. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Hoy no vamos a leer precisamente el Evangelio de Mateo, aunque sí seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, pero más bien nos vamos a ir a algunas de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida de Jesús y que se cumplen en lo que nos narra el evangelista Mateo. Vamos primero al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay varias profecías que se cumplieron en la cruz de Cristo. Hay muchas, voy a concentrarme yo en 4 de ellas. Mira cómo dice el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesucristo oró estas palabras, Jesucristo repitió estas palabras en la cruz. El Salmo del rey David, el Salmo 22 es un salmo que escribió el rey David en una situación de desesperación. Es uno de esos salmos que se conocen como salmos de lamento. Y el rey David tuvo pues muchos momentos de angustia. No sabemos exactamente en qué momento escribió este salmo, probablemente cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo derrotado, y clama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una oración que todos podemos orar. Ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Que cuando nos sentimos angustiados, desamparados, tristes, fracasados, derrotados, podemos saber que Dios no solo está con nosotros, sino que nos entiende. Dios no está en su trono comiendo palomitas mientras nosotros estamos sufriendo. Él está de nuestro lado porque Él también sufrió. Cristo Jesús también sufrió. Pero más que eso, esta profecía se cumple de una manera mucho más grande de lo que David siquiera se hubiera imaginado. Porque David está sufriendo un dolor humano, una situación de la experiencia humana que, bueno, es parte de la vida. En este mundo imperfecto, en este mundo caído, lleno de pecado, es parte de la vida. Pero lo que sufrió Cristo Jesús en la cruz va más allá de eso. Porque David se sentía desamparado por Dios. Sí, a veces nos sentimos así, pero nunca lo estamos. Realmente Dios siempre está con nosotros. Realmente Dios, aún en nuestros momentos más tristes, Él está a nuestro lado. Y aunque a veces nos sentimos desamparados, y Dios entiende nuestro sentimiento, la realidad es que no estamos desamparados. Él siempre está con nosotros. La cuestión de Jesús es que en su caso, efectivamente fue desamparado.
efectivamente fue separado de Dios. Siendo Dios mismo, experimentó la separación de Dios. ¿Cómo es eso? No podemos entenderlo, pero lo creemos con todo nuestro corazón, porque ese es el meollo de nuestra salvación. Merecíamos ser separados de Dios y sufrir la condena de lo que eso significa, ser separados del bien. La separación de Dios es lo peor que ningún ser humano puede experimentar, porque es estar completamente separado del bien de Dios, algo que en esta vida no experimentamos. Por muy lejos que estés de Dios, no has experimentado la separación de Dios. Y es algo que Jesucristo experimentó para que tú y yo no lo tengamos que experimentar. Y esa es la profecía que Cristo cumple, la del Salmo 22. Déjame te leo otra. También el Salmo 22, versículos 7 y 8 dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es exactamente lo que dice la Biblia que hicieron con Jesús. Se burlaban de él, meneaban la cabeza y decían de él, si cree en Dios, que Dios le libre. Exactamente, casi palabra por palabra. Cristo Jesús sufrió el oprobio, la burla, el escarnio. Y eso había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento. Versículo 18 del mismo Salmo 22 dice así: repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Habíamos ya dicho que se trataba de una referencia a la humillante muerte de Jesús. No solamente fue una muerte cruel, fue una muerte tremendamente humillante. Así era la crucifixión. Para eso se hacía la crucifixión, para humillar al criminal. Y que Jesucristo la sufrió por nosotros. Se quedó sin sus vestidos, sin su salud, sin su entereza. Dice que Él llevó nuestras enfermedades por nosotros, tomó nuestro lugar. Y eso se cumple, esta profecía se cumple en Jesús. Vamos a otro salmo, el Salmo 69, capítulo 69, versículo 21, dice así. Mira cómo dice, exactamente lo que narra el Evangelio. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso algunos interpretan que el vinagre que le dieron a Jesús no era tanto para ayudarle a aminorar su dolor, sino como una burla. Ah, ¿tienes sed? Ahí te va un poco de agua. Ah, ¿qué crees? No era agua, era vinagre para que te dé más sed, para que te amargue aún más el dolor. Este es otro salmo de lamento que se cumple en Cristo Jesús. Déjenme ir a otro libro de la Biblia que también incluye profecías que se cumplen en Jesús. Podríamos ir a muchísimas partes del Antiguo Testamento, pero déjeme ir a uno de los más, para mí, de los más sorprendentes, de los más impactantes profecías que Jesucristo cumple. Es definitivamente Isaías 53. Hace algunos años estudiamos aquí en los devocionales también Isaías 53. ¿Recuerdan con la serie El Siervo Sufriente? Me parece que fue el año pasado. Estudiamos el Siervo Sufriente. En el Antiguo Testamento hay una especie de poema dedicado a un siervo que sufre, un siervo de Dios que experimenta un dolor indecible y que era inocente y experimentó ese dolor por el pueblo de Dios. Y por supuesto que es imposible leer el Salmo 53 sin pensar en Cristo Jesús. Es sabido de judíos, los judíos creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús. ¿Cómo interpretan el Salmo 53? Algunos dicen, no, se trata de los sufrimientos del pueblo de Dios. Otros prefieren ignorarlo, porque el Isaías 53 refleja tanto a Cristo Jesús, que si no crees en Cristo Jesús es básicamente imposible entenderlo. Habla del varón de dolores, experimentado en quebranto, que como oveja fue llevado al matadero, que llevó él nuestros dolores, que sufrió nuestras dolencias. Y esto está escrito 600 años de Cristo, es impresionante. Pero quizá la parte más impresionante, porque se cumple más al pie de la letra, es el capítulo 53, versículo 9. Lo voy a leer, mira cómo dice la palabra de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se trata de Jesús. 600 años antes de Jesús se dice que se había dispuesto con los impíos su sepultura. Eso era la cruz. Los crucificados no tenían una sepultura digna. Era parte del castigo, la humillación. De hecho, hasta estaba prohibido darle sepultura digna, estaba prohibido hacer duelo por ellos. Por eso lo que hizo José de Arimatea fue arriesgado. Y no sé si sabiéndolo o sin saberlo, José de Arimatea estaba cumpliendo esta profecía bien claramente. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesucristo, aún habiendo muerto en una cruz,
sí tuvo una sepultura digna, porque José de Arimatea le dio el sepulcro preparado especialmente para gente. Ese sepulcro no era para cualquiera, no era para cualquiera del pueblo de clase humilde, era para alguien, como dice aquí, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Déjame terminar de leer el Isaías 53, que es maravilloso. Lo podríamos leer todo, pero déjame leer solo lo que sigue, versículo 9. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Aunque haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Notas lo que está diciendo? Va a morir, va a padecer por otros, o sea, su muerte va a ser una expiación, su muerte va a ser no merecida, sino más bien en sustitución por los que sí la merecían, y con su muerte va a limpiar el pecado de aquellos que eran pecadores, el inocente siendo culpable, para que los culpables sean inocentes. Pero después dice, y aún así verá el linaje y vivirá por largos días, lo que significa va a resucitar, su muerte no será su fin. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo oró por los mismos que lo crucificaban, ¿te acuerdas? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quedará satisfecho. Jesucristo murió en la cruz no como una víctima, sino como un héroe que se sacrifica por nosotros. Y lo hace por una razón, nuestra salvación. Por eso quedó satisfecho por lo que hizo. Consumado es, dijo Jesús en otro evangelio, cuando terminó de morir. Porque había hecho una misión y lo hizo por nosotros. Jesucristo se entregó sacrificialmente. Jesucristo resucitó con poder y por eso fue exaltado y tiene el nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podríamos seguir leyendo más profecías que se cumplieron en Cristo Jesús, pero déjame terminar con 3 desafíos el día de hoy. Número 1, o 3 enseñanzas el día de hoy. Número 1, Dios siempre cumple sus promesas, mi querido hermano. Lo que Dios había dicho 600, 1000 años antes de Cristo, se cumplieron en Él. 1000 años tardó en cumplirse la promesa, pero se cumplió. Hay que ser pacientes, mi querido hermano, porque Dios siempre cumple sus promesas. Número 2, Dios tiene un plan bien trazado. Todo lo que pasó con Cristo Jesús en la cruz y todo lo que pasó en su vida no fue un accidente, no se le salió de las manos a Dios. Era el plan de Dios desde el principio. No era un plan B en caso de emergencia, como Dios diciendo, ay no, ya pecaron los seres humanos, ¿ahora qué hago? Ay, ¿qué hago? A ver, entonces, ay, voy a morir por ellos. No, era el plan de Dios desde el principio. Mostrar en Cristo Jesús su gloria, su amor, su salvación, porque Dios es sabio, Dios todo lo sabe, no se le sale nada de las manos. Dios tiene un plan bien establecido. Confiemos en Él, mi amado hermano, y participemos en su plan, seamos parte de su plan, estemos del lado de los vencedores. Y esa es la tercera enseñanza. Dios ha vencido y vencerá. Aunque a veces en este mundo parezca que hay muerte, que hay destrucción, que hay fracaso, que hay derrota. No, mi hermano, en Cristo Jesús, Él es el vencedor. Él es el Rey de Reyes. Él tiene la victoria. Ya venció y vencerá por completo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por las muchas profecías que se cumplieron en Cristo Jesús, que nos dan certeza de que tú tienes un plan, de que eres el Rey de Reyes, de que tú siempre cumples tus promesas y que tienes la victoria. Permítenos creer en ti, confiar en ti, Padre Santo, y ser pacientes para esperar el cumplimiento de todas tus promesas. En el nombre santo de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén, queridos, esperemos pacientemente en las promesas de Cristo, que ya se cumplieron muchas, y hay unas que están por cumplirse. Él vendrá por nosotros y reinaremos con Él. Estemos de su lado siempre, aunque a veces este mundo parezca que otros ganan, Él vencerá. Dios te bendiga.